Muy buenos días, siendo las 11:26 del día 23 de agosto de 2013, el titular del Juzgado 39 Administrativo del Circuito de Bogotá de la República de Colombia, de la Rama Judicial del Poder Público, por la autoridad que le confiere la Constitución Política de Colombia, las leyes de la República y especialmente la Ley 472 de 1998, el artículo 4 de la Ley 270 de 1996, los artículos 186 de la Ley 1437 de 2011 y 106 del Código de Procedimiento Civil, ordena abrir e instalar la audiencia de testimonio dentro de la causa judicial 2009-090, contentivo del medio de control de acción popular instaurada por Rodrigo Pombo Cajiado contra la Comisión Nacional de Televisión para recabar el testimonio de la doctora María del Rosario Guerra de la Espriella, previamente identificada en la presente diligencia, a quien se le tomaron sus generales de ley y le fue advertido el objeto de la presente diligencia. Corresponde igualmente informar a la audiencia que ha sido designada como secretaria ad hoc para la misma a la doctora Ana María García Galeano, con quien no me une vínculo alguno de parentesco de los consagrados en la ley por afinidad, consanguinidad o político, y por tanto en quien no concurre como secretaria ad hoc, causal de impedimento, nulidad o incompatibilidad para ejercer su función, manifestación que se entiende prestada con el hecho de desarrollar la actividad para la cual fue nombrada. Previo a la declaración de la testigo, se le solicitará prestar juramento y por favor ponerse de pie para el efecto respectivo. Doctores, si quieren ustedes sentados, me da angustia a mis colegas. Bueno, entonces a las damas las excusamos. No las excusamos, por favor. Bien, doctora María del Rosario Guerra de la Espriella, ¿jura usted decir la verdad y nada más que la verdad en las declaraciones que va a rendir ante este despacho judicial? Sí, juro. Por favor, doctora, oprimimos y me repite. Gracias, doctor. Sí, juro. Gracias, doctora. Doctores, tengan la bondad. Se le advierte a la testigo que cualquier inconsistencia que se encuentre en su declaración de conformidad con relación a la forma como en realidad ocurrieron los hechos, será susceptible de pena privativa de la libertad a título de perjuro, con las consecuencias que ello trae. Preguntado por el despacho, ¿conoce el objeto de la presente diligencia? Sí, como me lo informaron al iniciar esta. Preguntado, ¿qué nos tiene que comentar al respecto, doctora? Me posesioné como ministra de Comunicaciones el 19 de julio del año 2006 y una de las responsabilidades que tenía en ese momento el ministro es asistir a la Comisión Nacional de Televisión con voz, sin voto, cuando fuese necesario o cuando lo considerara. En el transcurso de mi ejercicio como ministra de Comunicaciones, efectivamente fui informada de la necesidad de realizar los estudios para la renovación de las licencias del servicio de televisión privado radiodifundida que se vencían en enero del año 2009. En el segundo semestre del año 2006 comenzó el proceso en la Comisión Nacional de Televisión para la realización de los respectivos estudios que permitiera tener unos criterios claros y poder entrar en un proceso de negociación con los respectivos concesionarios. Y tuve conocimiento del proceso de apertura de la licitación para los estudios. Luego la contratación de dichos estudios, me fue informado quiénes fueron las respectivas
empresas que iban a realizar los estudios y finalmente asistí a la presentación de los informes que presentó la banca de inversión correspondiente. Presentado dicho informe por la banca de inversión, se procedió a evaluar el alcance de los mismos. Con mi equipo de asesores participamos en algunos de los escenarios, tanto en la Comisión Nacional de Televisión como ya particularmente algunos de los asesores en las discusiones de lo contenido ahí y posteriormente en las discusiones que se tuvieron con los concesionarios, en este caso con los canales de televisión RCN y Caracol, para oír sus inquietudes y poder mirar qué tan aceptadas eran y poder sugerirle también a la comisión algunas recomendaciones a tener en cuenta dentro de este proceso de negociación. Bien, de los informes inicialmente presentados por Correvalias Finanzas, ¿tuvo algún conocimiento y qué puede destacar de esos informes de valoración de esas bancas? En la junta donde me invitaron y participé, donde se presentaron los informes finales, recuerdo claramente los supuestos que se hicieron para la valoración, los resultados que daban y los escenarios sobre los cuales se estaban planteando, entre otras, porque en paralelo en que se estaba haciendo los estudios para la valoración de la renovación de la licencia de Caracol y RCN, se estaba haciendo los estudios de la valoración de un tercero o un cuarto canal de televisión abierta, privada, radiodifundida. Entonces, y había un tercer proceso en paralelo que era la puesta en marcha de la televisión digital terrestre en Colombia. Entonces, ellos tres iban bastante de la mano en el proceso de toma de decisiones. El primero que se toma decisión es en optar el estándar de televisión europeo para Colombia, con las implicaciones que yo tuviera, y luego pues entran los dos procesos en discusión, que era la renovación de Caracol y RCN y si iba a haber o no un tercer canal. Este último, lamentablemente, con decisiones posteriores al de la renovación. Cuando participé, no recuerdo exactamente la fecha de la presentación final del informe, tuvo que ser por ahí en el mes de noviembre del año 2008, si mi memoria no me falla. Cuando se presenta en la junta, yo acompaño esa junta, hago preguntas normales sobre los supuestos, sobre los resultados, sobre si incluían o no los compromisos en materia de digitalización de la red, qué implicaba si había 1, 2 o 3 nuevos canales de televisión. O sea, se hacen todas estas preguntas para asegurar que efectivamente la banca de inversión tuviese todos los elementos considerados en este propósito. Recuerdo que al final la Comisión Nacional de Televisión toma la decisión de acoger la recomendación de la banca de inversión. Se anuncia el valor que la banca había estimado y a raíz de ese anuncio los concesionarios Caracol y RCN consideran que el precio que la Comisión Nacional de Televisión, con base en las recomendaciones de la banca de inversión, plantea, eran excesivamente altos y fuera de todo propósito. En ese momento los concesionarios le piden una cita al presidente de la República, el doctor Álvaro Uribe, y donde le plantean en esa cita su inquietud por lo ahí contenido. Sobre todo le piden que el gobierno acompañe mucho el proceso para dar todas las garantías de objetividad y transparencia en la valoración y en las decisiones que toma la Comisión Nacional de Televisión. En ese momento, lo que le sugerimos respetuosamente a la Comisión Nacional de Televisión
es buscar un amigable componedor, pero sobre todo como un tercero que mirara nuevamente, con base en los comentarios que hicieron Caracol y RCN, que mirara nuevamente los supuestos, y para ello se propuso a la Comisión Nacional de Televisión considerar el nombre del doctor Alberto Carrasquilla, quien había sido ministro de Hacienda, pero sobre todo un economista destacado y reconocido. Por intermedio mío le propuse a la comisión el nombre del doctor Carrasquilla. La comisión acoge, después de haber hecho el abordaje y los diálogos con el doctor Carrasquilla, acoge el nombre del doctor Carrasquilla y entra Alberto Carrasquilla a estudiar tanto los supuestos que hizo la banca de inversión tenían al respecto. En ese momento, básicamente, mi equipo participa de una serie de reuniones técnicas con el equipo financiero de los canales, con el equipo de la comisión y con Alberto Carrasquilla. Se realizaron varias reuniones, se revisaron aspectos jurídicos y aspectos económicos. Por parte del ministerio, yo delegué en 2 personas muy competentes y de las más altas calidades profesionales, los doctores Juan Daniel Oviero Arango, economista con PhD en Economía y énfasis en Regulación Económico, y la doctora Lina Enríquez, abogada con maestría y con gran experiencia en los temas jurídicos. Ellos 2 asistieron como invitados a las reuniones que la Comisión Nacional de Televisión tenía con los equipos tanto de los expertos de Caracol y RCN, que eran los doctores Gallo y Uribe, y habían otras personas que ahora no recuerdo por parte de ellos, pero las cabezas visibles de experticia eran y el doctor Néstor Humberto Martínez, eran los 3. Eran los doctores Gallo, Uribe y Néstor Humberto Martínez, pero en la parte propiamente económica financiera el doctor Gallo, persona también muy reconocida, muy prestante en el sector, y ellos, digamos que con la Comisión de Televisión, armaron unas reuniones para analizar esos supuestos. Luego de ello participé yo en algunas de esas juntas donde se llevaban los temas que se estaban discutiendo por parte de los apoderados de Caracol y RCN, de la Comisión Nacional de Televisión, y los comentarios que mis asesores también hacían, porque ellos también, estudiosos de los temas, hacían comentarios al respecto. Luego de esa labor que fue muy intensa en el mes de diciembre del 2008, muy intensa en diciembre del 2008, el 24 de diciembre del 2008, digamos, ya se planteó claramente cuáles eran los temas que se veían. Uno de ellos era que había mérito para revisar las proyecciones y los supuestos que se habían planteado, entre otras, porque los estudios de la banca de inversión solo habían hecho sus supuestos y habían considerado los indicadores hasta septiembre del año 2008. Y resulta que comienza en octubre, noviembre y diciembre un cambio en la situación internacional de la economía. Comienza la crisis de los Estados Unidos. Esa crisis tiene unas repercusiones significativas, o podría llegar a tener. En ese momento todavía la economía colombiana no había entrado en una situación económica complicada, pero podría tener unas implicaciones significativas. Y para nosotros era claro, ya no solo como ministra, sino como economista, que los estudios demuestran que el comportamiento del Producto Interno Bruto, que refleja el crecimiento de la economía, está muy de la mano del comportamiento de la pauta publicitaria. Así que lo que se veía en estudios era que la pauta cae o sube dependiendo de ese comportamiento de la economía, lo cual influía significativamente en los supuestos y en los precios finales de la valoración. Es así entonces cuando le pedimos a Alberto Carrasquilla también que mirara esos supuestos, que ya entraba en una situación muy compleja que se hace pública a finales de noviembre en la economía americana y que comenzábamos a prever una situación bastante
difícil para la economía colombiana, como de hecho la economía colombiana registra unos decrecimientos en su Producto Interno Bruto. Con base en ello y en esta discusión que fue muy ardua, recuerdo varias reuniones muy duras, entre otras una en el GON Club, donde efectivamente el gobierno y el Estado en cabeza de la Comisión Nacional de Televisión y yo como ministra que acompañé a la comisión en ese momento, teníamos unas discusiones muy duras con los apoderados de los canales, dando argumentos y nosotros defendiendo el interés del Estado y ellos en su legítimo derecho defendiendo lo que ellos consideraban era un exceso en los indicadores y en la valoración. Después de esto y con ya las opiniones sustentadas, un documento que entregó confidencial el doctor Alberto Carrasquilla y después de unos ajustes consideró la Comisión Nacional de Televisión que era pertinente revisar la valoración que habían hecho las bancas de inversión. Nosotros hicimos algunos comentarios, nosotros disentimos en alguno que otro aspecto de lo planteado por el doctor Carrasquilla, entre otros de los aspectos que disentimos del doctor Carrasquilla como gobierno, era básicamente en lo que a rentas supranormales debía haber en este proceso, pero compartíamos otros de los supuestos por él planteado, así se lo hice saber a la Comisión Nacional de Televisión. De hecho, hicimos un documento que se le entregó a la Comisión Nacional de Televisión y adicionalmente a ello los dos asesores que les mencioné de mi despacho, el jurídico y el económico, también en estos diálogos enriquecieron y avalaron con sus análisis económicos o disintieron con sus análisis económicos y jurídicos de alguna de estas posiciones. Al final, entonces, logramos, comenzando el mes de enero, en una madrugada en la cual yo también estaba presente, llegar a un acuerdo con la Comisión Nacional de Televisión y con los concesionarios sobre los parámetros y el alcance de las valoraciones. Ya luego la comisión, en la potestad que tiene, entra directamente a sentarse con los dos concesionarios y a formalizar el proceso a través ya del respectivo contrato de concesión. Eso fue, señor juez, tengo que decir que fue un proceso difícil, tanto conceptual como analítico y de negociación, pero fue un proceso serio. Fue un proceso de mucha rigurosidad y análisis económico y fue un proceso donde el Estado, en cabeza de la Comisión de Televisión, hizo lo máximo por defender el interés público y el interés del Estado. En eso doy fe que se trató de buscar los mejores argumentos posibles y los soportes económicos posibles para defender el interés del Estado, pero también era claro que había un interés que era la prestación del servicio y que el nuevo entorno nacional, influenciado por el entorno internacional, llevaba a que había que revisar los indicadores y creo que Alberto Carrasquilla hizo una labor muy buena en muy corto tiempo, fue una labor de un mes, en ayudar a facilitar el entendimiento de la nueva realidad internacional, que fue motivada fundamentalmente por hechos que se sucedieron entre octubre, noviembre y diciembre del año 2008 y que la banca de inversión había culminado su análisis de cifras y de entorno hasta septiembre del 2008, o sea que la parte del cambio del contexto no estaba visto ni estaba reflejado en el estudio de las bancas de inversión. Bien, sí lo recuerda. Dentro de la estructuración final del contrato y con base en los estudios del doctor Carrasquilla, se fijó un precio tope, un precio base y un precio mínimo. Independientemente de los valores, porque ya está acreditado el proceso. ¿Cuál era la utilidad de fijar esas variables entre un precio tope, un precio mínimo y un precio base
para los efectos del equilibrio económico o contractual entre la relación negocial Estado, concesionarios de televisión en la prórroga. Si no me falla mi memoria en estas discusiones, yo diría que 3 fueron los criterios. El primero, que no se sabía qué tan profunda iba a ser la crisis internacional y sus efectos sobre Colombia, porque estaba comenzando, estalla en los Estados Unidos todo el problema de la vivienda, comienza la crisis del sector financiero americano y no se sabía en ese momento qué tan profunda. Y teníamos que renegociar antes de enero 9 del 2009. El Estado tenía en cabeza la comisión que hacerlo. Entonces, estaba comenzando el tema y no se sabía qué tan profunda iba a ser. Entonces, con muy buen criterio, el doctor Carrasquilla dice, oiga, propongamos un piso y un techo que le permita precisamente al Estado y que tampoco sea ni para afectar a uno ni el otro, pero que sí se defienda el interés del Estado colombiano en el servicio de televisión. Entonces, el primer criterio era no saber qué tan profunda iba a ser el efecto de la crisis internacional sobre la economía colombiana. Tanto fue así que el supuesto de crecimiento económico fue de cerca del 2%. Si mi memoria no me falla, era el 2% para el 2010 y el 3.1% a partir del año 2011, que tengo que registrar que con satisfacción la economía colombiana rápidamente reaccionó. Y resulta que tuvimos en el 2010 tasas de crecimiento del 4.6 y en el 2011 tasas de crecimiento cercanas al 6%. O sea que fue, gracias a Dios, para nosotros los colombianos mucho menos de lo estimado. Entonces ese era un primer criterio. Un segundo criterio era que como la Comisión Nacional de Televisión en ese momento no tenía todavía el proceso del tercer canal de televisión definido, lo que sí quedaba claro era que no era posible un cuarto canal de televisión, porque eso le implicaba casi que 0 rentas adicionales al Estado para poder financiar la televisión pública. Entonces sí había la posibilidad de un tercer canal de televisión, pero no se tenía definido todavía por toda esa discusión nacional conocida del proceso mismo, de los proponentes y de la participación. Entonces ahí había también otra incertidumbre más, y era el precio de ese tercer canal, el proceso mismo del tercer canal y la entrada. Tanto es así que con tristeza tengo que registrar que por una decisión del Consejo de Estado se suspende el proceso. Y bueno, a mi juicio con un efecto bastante negativo para los colombianos. Digamos que ahí había otro factor más de incertidumbre. Y el tercer factor de incertidumbre era el factor tecnológico, porque en ese momento se adopta la televisión digital terrestre con el estándar europeo, pero se suponía que la Comisión Nacional de Televisión debía haber avanzado con algunas decisiones al respecto. De hecho, dentro de los compromisos de la renegociación del contrato con Caracol y RCN, ellos tenían en unos periodos de tiempo que tener unas coberturas definidas en esa materia. Entonces, digamos que se juntaron los 3 aspectos y yo creo que fue lo más objetivo en ese momento tanto para el Estado como para los concesionarios, poder dejar esa banda, ese piso y ese techo dentro del cual se moviera. Siempre yo pensé que íbamos a estar pegados al techo, siempre, pegados al techo, porque yo sí, como mi gobierno, sí veía que las condiciones estaban dadas para que todo fuera más sobre el techo que sobre el piso del tema. Y lo otro que fue también ahí un esquema donde el Ministerio tuvo disenso con la Comisión de Televisión, pero que al final fue lo que la Comisión acogió, fue el mecanismo como se pagaban la renovación de la licencia, que era un precio fijo y un precio variable. Entonces, ahí tuvimos una diferencia con la Comisión, pero al final la Comisión se fue por ese mecanismo, y creo que también era una manera más de recoger
más recurso del Estado con ese mecanismo que con el que en un momento dado nosotros como gobierno hubiéramos considerado. Entonces, esas fueron a mi juicio, los 3 criterios que movieron a que no se casara con un precio inicialmente como se había estipulado por parte de la banca de inversión, sino que se diera esa banda, dependiendo del cambio en las condiciones. Esa variable era con pauta, ¿no? Esas variables de topes. Es que en el caso, señor juez, en el caso de la televisión abierta, radiodifundida, la fuente de ingreso fundamental para el concesionario es la pauta. Y si la pauta está ligada muy estrechamente, casi que 1 a 1 con el crecimiento de la economía. Nosotros habíamos visto en los análisis, en ese momento la pauta llegaba a cerca de 850.000 o 900.000 millones de pesos. Y las proyecciones eran que en muy corto tiempo eso debía estar llegando a 1.5 billones de pesos. A 1.5 billones de pesos. Pero sí, la crisis internacional repercutía de manera significativa sobre la economía colombiana, pues esos supuestos de pauta no se iban a realizar. Y la fuente de ingreso fundamental estaba dada por la pauta. Ahí era donde nosotros, Ministerio y Comisión, teníamos diferencia en concepción. Para nosotros, en la valoración, lo que debía considerarse como elemento fundamental era la pauta publicitaria, el comportamiento de la pauta publicitaria. Para la Comisión, a través del concepto de Carrasquilla, debía capturarse otro tipo de rentas. Nosotros no estábamos de acuerdo, porque si ya Caracol y RCN, por su muy buena gestión o muy mala gestión comercial o administrativa, se le caían otros ingresos o subían otros ingresos, ya ese era un tema que el Estado no tenía por qué apropiarse, porque ya eso era más dependiendo de la gestión. Por eso nosotros éramos más de la idea que fuera de la pauta. Pero bueno, ellos al final escogieron el componente variable, que le recoge también un recurso que no es solo de pauta, sino que le recoge un recurso de los concesionarios que viene de gestión de contenido. O sea que yo creo que al final fue una muy buena negociación para el Estado en ese sentido, porque le alcanza a recoger en eso. Donde yo sí digo hoy, aparte de este proceso, es ya lo que tiene que ver, pero que eso fue materia de un tribunal de arbitramiento, que no sé cómo terminó eso, que fue la entrada del tercer canal, que al final no lo hubo, y la recuperación rápida de la economía, que se recuperó mucho más rápido de lo que los supuestos lo previeron. Bien, pero digámoslo, dentro de las consideraciones y las discusiones que se tuvieron y análisis que se tuvieron en el plenario de la comisión, y con base en los estudios del tercer componedor, digámoslo, del amigable componedor, ¿cuál fue el factor que más pesó? ¿El factor de la economía o algunos ingresos adicionales? Porque me está diciendo que para fijar el tope de los extremos entre el precio fijo y las variables de baja o ascenso por pauta publicitaria colocada, pues parece que hubieran otros ingresos. Pero realmente, ¿qué fue lo que más dominó en el tema? Pauta publicitaria es que esa es la fuente de ellos de ingreso. El otro viene a pesar es en el componente variable, que ellos, como era un componente fijo de 82 millones de dólares, un componente variable del 7.5%, si mi memoria me falla, y fuera de eso los aportes del 1.5 periódicos al Fondo para el Desarrollo de la Televisión. Entonces, ese 7.5 entra ahí y alcanza a captar un poquito de otro tipo de recursos, pero la esencia de esto es sobre el componente de pauta publicitaria. Pero respecto de la variable, a ver, ¿el efecto macroeconómico fue el que principalmente tuvieron en cuenta? El efecto macroeconómico fue el primero, el que más pesa por el cambio del entorno económico, por el cambio del entorno económico internacional con repercusiones sobre el entorno económico nacional. Ese definitivamente es el primero. Luego se mira muy bien
todo el tema de los costos de producción, que eso influye también sobre todo este tipo de valoración, y allí repercute la entrada o no en vigencia de un tercer canal de televisión. Y el tercero, dentro de ese aspecto, que también se tuvo en cuenta, era la característica de la parrilla de programación. ¿Por qué? Porque en las bancas de inversión, recuerdo que ellos se les había o no habían valorado bien o se les había olvidado, pero hubo un vacío en el tema del horario nocturno, bien en la noche, bien entrada la noche, que no era el prime, pero que tiene un peso de tomo significativo, que Alberto Carrasquilla lo incorpora en sus criterios como un aspecto más, mientras creo que la banca lo tenía sobre 5.000 millones, Alberto Carrasquilla lo valora sobre 10.000 millones de pesos, si mi memoria no me falla. Entonces, digamos que se mira el entorno internacional como principal efecto, pero se perfeccionan otros criterios, como el criterio del horario y contenido de la parrilla de programación, por un lado, y el criterio de costo de producción de esa parrilla por otro, y por supuesto el tercero, que tiene que ver muy de cerca con el escenario tecnológico y de tercer canal de televisión. Bien, pero esos elementos sí permitían para el momento de la contratación arrojar una realidad más próxima de la situación de equilibrio contractual, o no, o lo estaban alejando, o lo distorsionaban, o por el contrario sí lo hacían que esas variables permitieran llegar a una realidad más próxima de unas prestaciones equivalentes, recíprocas, en condiciones las más cercanas a la no pérdida para ninguno de los participantes. Yo sí creo que el trabajo de Alberto Carrasquilla ayudó muchísimo a acercar a la nueva realidad que se estaba viviendo en diciembre del 2008. Habiendo hecho las bancas de inversión un trabajo bueno, un trabajo serio, yo no digo en economía difícil puede, por la dinámica misma, difícil puede decir uno completo y perfecto, pero Alberto Carrasquilla entra y afina eso. Esa afinación es la que ayuda en el proceso de negociación con Caracol y RCN. Y ayuda en ese proceso, y fuera de eso permite precisamente entender aspectos que de ellos no se había considerado y del Estado de pronto no se había recogido en su totalidad. Yo sí creo que esa labor de Alberto Carrasquilla fue fundamental para poder cerrar la negociación y poder, por supuesto los privados nunca están satisfechos porque ellos quieren es pagar cada vez menos, pero yo sí creo que se protegió mucho el interés del Estado frente a una nueva circunstancia que era un entorno económico en principio adverso para la economía colombiana dado por la situación internacional. Bien. Señora apoderada de la parte demandante, preguntas a la testigo. No, muchas gracias, señor juez. Señor apoderado de la Comisión Nacional de Televisión y Autoridad Nacional de Televisión. No tengo preguntas para formular, señor juez. Muchas gracias. Señora apoderada del canal Caracol S.A. Ninguna, señor juez. Señor apoderado de RCN Televisión. Sí, señor. Bien, pueda, doctor, por favor. Gracias. Doctora María del Rosario, después de oír su exposición, considero pertinente leerle una parte de la demanda, una afirmación que está en los hechos, en los que el actor popular pretende que se absuelvan favorablemente las pretensiones, que se la leo porque quisiera oír su opinión, porque veo que desde la intervención del señor presidente de la República en ese momento y de usted como ministra de Estado, pues hubo un proceso muy complejo, como usted lo dice,
afirma lo siguiente el actor popular: la comisión simplemente aceptó sumisa y arbitrariamente los argumentos y condiciones de los canales, olvidando que dentro de sus funciones está garantizar la prevalencia del interés público sobre el privado. Usted, como ministra de Estado y como persona interviniente en este proceso, si bien no con poder decisorio, pero sí con voz y activamente como ministra de Estado, usted tuvo una actitud sumisa respecto de las pretensiones que los canales tenían respecto del valor que las bancas de inversión habían determinado, habían sugerido. Déjeme responderle, doctor Gómez, señor juez, que eso no es cierto, que es una afirmación que desconoce, la persona que la hace desconoce lo que fue el proceso, desconoce los documentos soportes del proceso y es irrespetuosa con los que ahí participamos. Por lo siguiente, primero, porque en el derecho legítimo que tienen los canales hacen toda una lista de comentarios a el estudio de la banca de inversión. La Comisión Nacional de Televisión, con sus economistas internos y sus abogados, hacen todo un análisis para refutar, contraargumentar lo ahí planteado. Nosotros desde el gobierno tenemos, como les dije yo, estos asesores en ese estudio y buscamos precisamente ese tercero, con conocimiento en las áreas económica y financiera, quien ayuda muchísimo a depurar y a entender. No se imagina la persona que hace esa afirmación varios días en la madrugada, 3 y 4 de la mañana, dando argumento y contraargumento en los temas económicos y siempre, y doy fe que la directora en su momento de la Comisión Nacional de Televisión y los comisionados defendiendo el interés del Estado. Defendiendo el interés del Estado, y creo que el Estado logró en este proceso de negociación una muy buena negociación en este proceso. Lo que sí tengo que decir es que la circunstancia de la economía colombiana, para bien de los colombianos, respondió mucho mejor a lo previsto en los supuestos, que ya eso es materia de lo que fue el tribunal. Pero en ningún momento ni fuimos sumisos, ni sentimos ninguna presión, sentimos lo que debe ser un proceso de negociación de unas condiciones que para el Estado eran claras, de poder prestar el servicio de televisión y de poder obtener las rentas que eran cuantificables por parte de la banca, y luego con el apoyo del doctor Carrasquilla y a los concesionarios, pues defendiendo y buscando poder renovar el servicio y seguirlo prestando en las condiciones más favorables desde el punto de vista económico. Pero rechazo y esa afirmación ahí contenida. No tengo más preguntas, muchas gracias. Gracias, doctor. Así las cosas, siendo las 12:05 pasados meridiano del día 23 de agosto, pero antes de concluir la audiencia, debo preguntarle a la testigo que si tiene que aclarar, adicionar, enmendar o corregir algo a lo ya dicho. No, señor juez. Gracias, doctora. Entonces, siendo las 12:05 del 23 de agosto de 2013, el titular del Juzgado 39 Administrativo del Circuito, una vez cumplido el objeto de la diligencia para la cual fuimos convocados, considera pertinente ordenar su cierre, su levantamiento. Igualmente agradecer la presencia de la testigo, de los señores apoderados, por la colaboración con la Administración de Justicia, especialmente porque esto es un tema bastante importante para el país. E igualmente, luego de 5 años, creo que el país merece
una respuesta. Ustedes saben que hemos tenido algunos tropiezos para poder contar con los testigos y para poder desarrollar el periodo probatorio, pero yo estoy seguro que lo vamos a lograr con la colaboración de todos como hasta ahora la hemos tenido. Unos minuticos mientras que redactamos el acta, por favor. Nuevamente muchas gracias, un feliz día y bueno, una próxima ocasión será. Gracias.